Bueno, muy buenas noches a todos. Nos encontramos hoy en nuestro último encuentro del módulo de patología junto a la coordinadora, doctora Silvana Ocampo, y a los coordinadores de cada una de las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz y La Rioja. Queremos agradecerle muy especialmente al doctor Gabriel Abayay Soteras, quien de manera desinteresada ha aceptado participar en esta actividad de formación tan importante para los médicos de Argentina. Recordemos que tenemos aproximadamente 500 inscriptos en el curso y que médicos que están localizados en distintos lugares remotos y en diferentes ciudades pueden acceder a esta opción de formación continua con la calidad de expositores. En este caso, bueno, la doctora Ocampo va a presentar al doctor Gabriel en su currícula y en su formación, pero yo tengo un sesgo de emoción porque el doctor Gabriel es riojano y la verdad hoy es un referente en la hepatología y nos pone muy contentos que haya abrazado este curso y bueno, le dejo la palabra a Silvana y así ya podemos comenzar. Bueno, buenas noches. La verdad que para mí es un orgullo, es un honor, porque quien va a disertar hoy no solo es colega, sino es un gran amigo con el que iniciamos nuestra formación acá, como dijo la doctora Caram, en nuestro querido hospital Vera Barros, primero haciendo clínica médica y después decidió irse y hoy es un reconocido especialista en hepatología, así que más que orgullosa y agradecida que haya querido participar. Así que tenemos un cierre de lujo. Gabriel está trabajando actualmente en el Instituto de Alta Complejidad y Trasplante, está como coordinador de trasplante y hepatología de Sanatorio Trinidad de Palermo y también participa como investigador en el Centro Médico Saavedra. Así que tiene muchísima tarea, así que haya accedido hoy este tiempito para nosotros es mucho y repito que va a ser un lindo cierre de este módulo. Así que gracias, Gaby, de corazón, gracias. Un Muchísimas pequeño gracias a... comentario. Sí, Es que es todo un desafío lo que le hemos pedido al doctor con aspectos prácticos del trasplante hepático, porque sabemos que todos desde el escenario clínico tenemos que tener esto, ¿sí? Tenemos que tener la alerta, tenemos que tener la visión de que esto es una posibilidad para muchos pacientes de sobrevivir. Así que en esta clase de hoy, que sé que la vamos a aprovechar por su enfoque clínico, bueno, ya le damos la palabra. bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a poder participar en el curso, eh, poder hacer este cierre. Muchas gracias también porque ustedes fueron los que me invitaron, digamos, para mí, al ser de La Rioja, eh, me, me da un placer inmenso poder eh, participar en todas las actividades que me invitan. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el trasplante hepático y sobre todo a mí lo que me interesa es que sepan que existe esta opción de tratamiento, que, en cuáles son los pacientes que se deben derivar y cuáles son, digamos, las indicaciones, cuáles son las complicaciones de los pacientes con cirrosis o enfermedades agudas que van a llevar a los pacientes a ser derivados a un centro de trasplante. Y ojalá algún día podamos tener un centro de trasplante en nuestra región. Así que bueno, vamos a comenzar. El trasplante hepático fue desarrollado en- creo que el médico que le faltó el premio Nobel de Medicina, que es el doctor Thomas Starzl, que desarrolló toda su actividad en la Universidad de Pittsburgh y que en el año 1969 fue el que hizo el primer trasplante hepático.
En el año 1983 se desarrolla la primera conferencia en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en el cual se denominó al trasplante hepático como el tratamiento de elección para la enfermedad crónica terminal. En ese momento solamente las enfermedades crónicas eran las que accedían al trasplante, pero posteriormente, en un nuevo consenso, al año siguiente ya se indicó también a las enfermedades hepáticas agudas, severas e irreversibles, para las cuales no exista un tratamiento alternativo eficaz y sin contraindicaciones. Y es así que hoy consideramos el trasplante hepático para cualquier enfermedad en el cual la expectativa de vida sea inferior a si se desarrolla un trasplante, en aquellos con una calidad de vida inaceptable o cuando sea desde el punto de vista técnico-quirúrgico factible también. Y el proceso de trasplante es bastante complejo, en el cual participamos sobre todo a la noche, eh, más de 70 personas para poder desarrollar el trasplante. Es el INCUCAI el que rige y el que coordina todo esto, y el INCUCAI se fija en la lista cuando aparece un donante en algún hospital, eh, y empieza con las comunicaciones y la preparación para que esto se pueda realizar la ablación en forma correcta y coordinada, y que se coordine con el centro donde se va a realizar el trasplante la ablación de los órganos. Actualmente existe la ablación regional también, que facilita mucho más. Son médicos locales que realizan la ablación en forma correcta y luego se va a buscar el órgano o, como lo tiene bien desarrollado Tucumán, por ejemplo, que envía con los aviones de línea, ya que se dispone de mucho, los órganos hacia donde exista, digamos, vuelos de línea para poder entregar los órganos en tiempo y forma. Si no existe esto, se va con vuelos sanitarios, coordinados entre el centro del receptor y el centro del donante, para realizar toda la coordinación en forma conjunta. Mientras tanto, el centro del receptor va realizando todas las consultas necesarias para poder desarrollar el trasplante en forma correcta en el centro. Se coordina con unidad de terapia intensiva, se coordina con quirófano y los cirujanos, con el servicio de anestesia, y se coordina también con el servicio de hemoterapia. Es así que se puede llegar hacia el trasplante hepático. ¿Quién es el actor fundamental en esto? Sin dudas que el donante. Sin el donante no podría haber trasplante, no podría haber sobrevida de los pacientes, de los receptores. Así que el actor principal de todo esto es el donante. Luego se desarrolla, por supuesto, la técnica quirúrgica de trasplante, realiza el trasplante y el objetivo final es eh, el implante en el receptor y mejorar la sobrevida de estos pacientes que la verdad tienen una mala calidad de vida, y es no solamente el paciente el que está enfermo, sino también toda la familia se enferma junto con él. Pero ¿por qué el trasplante hepático? El trasplante hepático, una de las preguntas que nos hacemos es, o cuando nosotros decimos vamos a curar esta enfermedad, como es la cirrosis, por ejemplo, o la hepatitis fulminante, ¿esto lo logra el trasplante? ¿El trasplante puede curar estadísticamente a un paciente? ¿Y cuando se dice que existe una curación de una enfermedad? Cuando, en este caso con el trasplante, cuando el paciente trasplantado retorna tiene la misma sobrevida que la población general. Entonces ahí se puede considerar estadísticamente curado. Y esto en un estudio que se realizó en el año 2014 sobre más de 1.371 pacientes, se objetivó que esto es así. Por lo tanto, el trasplante cura a los pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente que vamos a considerar para trasplante hepático, debemos evaluar la etiología, la severidad de la enfermedad,
si el paciente tiene un tratamiento alternativo, si presenta contraindicaciones, y algo fundamental que siempre hay que preguntarle al paciente es el deseo que tiene de trasplantarse o no. Hay algunos pacientes que, a pesar de su enfermedad, de la gravedad de la misma, no desean trasplantarse, y eso también hay que respetar la voluntad del paciente. En cuanto a la etiología, siempre debemos conocer la misma, eh, y buscarla, digamos, en forma exhaustiva, ya que muchas de ellas pueden tener un tratamiento alternativo y pueden no requerir posteriormente un trasplante. Debemos saber la severidad de la enfermedad, como vamos a ver más adelante, ya que el simple hecho de tener una cirrosis no quiere decir que el paciente necesite un trasplante, ¿vale? Podemos tener años de un paciente con cirrosis y no estar descompensado y no requerir un trasplante. Si tiene un tratamiento alternativo, y como vamos a ver, por ejemplo, la cirrosis por hepatitis B, la cirrosis por hepatitis C, la cirrosis por alcohol, pueden, con tratamiento y abstinencia, en el caso del alcohol, no requerir un trasplante por mucho tiempo. Evaluar las contraindicaciones, que hoy, gracias a los avances que existen en tanto en la hepatología, la trasplantología, las técnicas quirúrgicas, cada vez son menos. Y hoy son muy poquitas, y hay muchas que con tratamiento adecuado pueden pasar de ser una contraindicación a una indicación de tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa en la Argentina actualmente? Que esto se ha quintuplicado en los últimos 20 años los pacientes en lista de espera. En el año 2000, que teníamos 259 pacientes en lista, al año 2020 más de 1.300. ¿Y qué ha pasado con los donantes? España, que es el ejemplo de todos en cuanto a donación eh, para trasplante hepático, lidera todos los años las tasas de donaciones por millón de habitantes en el mundo. Y ellos tienen 52,6 donantes por millón de habitantes. Estados Unidos, que le sigue, 48 donantes por millón de habitantes. ¿Y qué pasa en la Argentina? En el día de hoy, esto es, perdón, el de ayer, la tasa de donación por millón de habitantes es de 8,62. Eso es lo que pasa actualmente en nuestro país. Y vemos que durante los años no ha mejorado. Hemos tenido un pico de 19,65 en el año 2019, pero después volvemos a las tasas de donación habituales. Lamentablemente, esto no ha mejorado y estamos muy lejos de los líderes de donación a nivel del mundo. Pero sí tenemos cada vez mayor pacientes en lista de espera, y por otro lado también ha crecido la tasa de trasplante en forma anual, pero la diferencia que existe, o el gap que existe entre donantes y perdón, entre pacientes en lista y pacientes trasplantados, la verdad que cada vez es mayor, como vemos en este gráfico. Actualmente en lista existen 1.067 pacientes esperando un trasplante hepático, y se realizaron 188 trasplantes. ¿Qué ha pasado, digamos, para mejorar esto de la donación del trasplante? Y el primer trasplante se realizó en el año 87 en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En el 94 tenemos la Ley Nacional de Donación y Trasplante, la cual es un ejemplo a nivel americano y en todo el mundo, ya que es la más justa en cuanto a leyes de trasplante. En el año 95 se realizó el primer donante vivo pediátrico. En el 2000 el primer trasplante vivo con donante vivo en adultos. En el año 2005 entró en vigencia el MEL en la Argentina, que esto utilizaba tres parámetros que daba una escala, un score continuo,
y que era objetivo, a diferencia del child, el cual utilizábamos antes, que tiene valores que son muy subjetivos. En esto se utilizaba la bilirrubina, el fin y la creatinina, y con eso nos daba un score de 6 a 40, era lo utilizado para otorgarle prioridad en la lista de espera a los pacientes. En el año 2018 entra la ley Justina, por lo cual todos somos donantes, salvo que manifestemos nuestra voluntad de no donar. Y en el año 2019 se implementa el MEL sodio. Se agregó el sodio al MEL y con esto mejoró eh, cómo priorizar a los pacientes en lista de espera. ¿Cuáles son las causas? Como habíamos visto en la etiología, digamos. La primera, la principal causa es la cirrosis hepática. Hacemos una gran diferencia. Cirrosis hepática, enfermedades colestásicas en segundo lugar y en tercer lugar la falla hepática fulminante. Y luego vienen las otras causas. Dentro de las etiologías de las cirrosis, vamos a ver que en un análisis realizado en en los primeros 20 años de trasplante, con 8.500 pacientes trasplantados, la hepatitis C era la primera causa de trasplante. Luego, la cirrosis alcohólica, la cirrosis por NASH, veamos que acá era la tercera causa de trasplante. Luego, las enfermedades autoinmunes, metabólicas, por hepatitis B, colestásicas, etc. Es así que la primera causa de lista de espera, no de trasplante de hepatitis C era en ese momento, pero de lista de espera, en lista de espera era el alcohol. Otras causas, la criptogénica, virus C, autoinmune, y aquí venía el NASH. ¿Qué pasa actualmente? Primera causa en lista de espera, y esto pasa en todo el mundo. Hoy, el MASH, que es la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. Es la primera causa de trasplante, perdón, de pacientes en lista. La segunda, el alcohol, superó al alcohol. Y la hepatitis C, como ves, cayó al sexto lugar. Hoy la hepatitis C, la verdad que ya, por ejemplo, en España dejó de ser un problema, no tienen pacientes en lista de espera por hepatitis C. La hepatitis C ya no es un problema para ellos. Nosotros tenemos muchos actualmente porque no hay diagnóstico, hay muchos pacientes que no acceden al diagnóstico de la hepatitis C, pero cada vez viene siendo una causa menos frecuente de trasplante. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que necesitan un trasplante? Sobre todo lo dividimos siempre en cuatro tipos: la falla hepática fulminante, la cirrosis hepática, los tumores, en primer causa de trasplante de tumor por enfermedad hepática es el hepatocarcinoma, y luego otros. Y hay otras indicaciones menos frecuentes, pero que tenemos, como el Buchiari, la enfermedad de Caroli, la poliquitosis hepática y las metabólicas y genéticas. ¿Y qué es la falla hepática fulminante? Es la presencia de insuficiencia hepática con cualquier grado de encefalopatía en un paciente sin diagnóstico previo de hepatopatía y con una duración del cuadro menor a 26 semanas. Entonces, nosotros tenemos un paciente que viene con una alteración del hepatograma, con enzimas elevadas, por ejemplo, con 2000 de GOT y TGP, con bilirrubina de 10, pero no tiene alteración de la coagulación. Ese paciente tiene una hepatitis aguda y nada más. Es una hepatitis aguda. Se busca la causa y se ve si tiene tratamiento o no. Pero ese paciente tiene una hepatitis aguda. Cuando a esto se le agrega deterioro de la síntesis hepática, y esto es manifestado por deterioro en la coagulación, cuando el tiempo de protrombina cae por debajo del 50%, o cuando el factor 5 es menor al 50%, o cuando el RIN es mayor a 1,5, este paciente desarrolló una hepatitis aguda grave. Y aquí es donde tenemos que poner
la alerta. Cuando tenemos un paciente con hepatitis aguda grave, ese paciente en primer lugar se tiene que internar. No se puede manejar ambulatorio. Ese paciente se tiene que internar y se debe vigilar constantemente. Y ya en ese momento nos tenemos que comunicar con un centro de trasplante y avisarle que tenemos una hepatitis aguda grave y ver la posibilidad. Hoy, si hay un centro de trasplante cerca, se puede mantener el contacto directo, pero si estamos en un centro de trasplante muy lejos, ese paciente se tiene que derivar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de las causas, ese paciente tiene la posibilidad de desarrollar encefalopatía hepática. Y si desarrolla encefalopatía hepática, este paciente se transformó en una falla hepática fulminante. Y este paciente ahí tiene que estar evaluado para trasplante y en lista de espera. ¿Cómo la dividimos a la hepatitis fulminante? En tres: hiperaguda, aguda y subaguda, de acuerdo al tiempo de desarrollo de la hepatitis aguda hasta el desarrollo de encefalopatía. O sea, desde que se protiene ictericia hasta el desarrollo de encefalopatía. Y esto, la hiperaguda es cuando se desarrolla en menos de una semana. Estas son formas muy severas, muy graves, con mucha hipertensión endocraniana, pero que tienen mayores chances de sobrevivir sin trasplante. ¿Sí? Pueden mejorar sin trasplante, con o sin tratamiento. ¿Sí? Luego la aguda, cuando el periodo de ictericia encefalopatía se desarrolla en 4 semanas, por ejemplo, un claro ejemplo es la hepatitis B aguda, ¿sí? Y la subaguda cuando se desarrolla desde las 4 semanas hasta las 12 semanas. Y esta, que tienen una presentación más solapada, que la severidad de la coagulopatía no es tanto, pero se mantiene en el tiempo, son las que tienen menos posibilidades de no necesitar un trasplante hepático, ¿sí? Aún con tratamiento. Y, por ejemplo, el ejemplo clásico es la del DILI, que es la producida la hepatitis tóxica medicamentosa, sin que no sea por paracetamol. Aquí vemos un cuadro de cuáles son las más frecuentes, de qué etiologías las más frecuentes pueden producir, las virales, las tóxicas. Recientemente tuvimos, y hoy se hizo un Ateneo sobre esto, tuvimos una pareja de hepatitis grave por amanita faloides, hicieron hasta encefalopatía a los pacientes, eh, la mujer tuvo hasta intubada, pero pudieron eh, eh, mejoró toda la función hepática y no necesitaron el trasplante con el tratamiento. Eh, Más raras, la enfermedad de Wilson, la enfermedad autoinmune, es así, la hepatitis autoinmune es bastante frecuente. En el embarazo se puede presentar la ruptura en la preeclampsia, el síndrome de HELP o el hígado graso del embarazo. También enfermedad vascular como el Budd-Chiari, la por drogas, paracetamol. Nosotros tuvimos el mal privilegio de ser los primeros en trasplantar en la Argentina por paracetamol. Fueron 2 pacientes jóvenes y hoy están haciendo una vida absolutamente normal. En la Argentina, la principal causa de hepatitis fulminante es la indeterminada, porque es muy poco el tiempo en el cual se presenta y que la ponemos en lista y por ahí luego la etiología surge posterior al trasplante. La autoinmune es la segunda causa, virus B es la tercera causa. La sobrevida libre de trasplantes de alrededor de el 30% para todas las etiologías, y esto es comparable con lo que se ha establecido en otras partes del mundo, como es en Estados Unidos. De los que ingresan en lista por falla hepática fulminante, el 60% requiere trasplante, hay un 19% de mortalidad en lista,
y esto es porque la enfermedad progresa rapidísimo. Tenemos un paciente que puede ser derivado con una hepatitis aguda grave y a la noche ya estar intubado. Y esos pacientes muchas veces la enfermedad se hace tan severa y fallecen sin poder acceder al trasplante. Y muchos de ellos después se excluyen de lista por el 17% por dos causas, porque hay una causa que no es trasplantable, como por ejemplo, nosotros tuvimos hace unos años una falla hepática fulminante por metástasis masiva del hígado de un melanoma. O porque mejoraron y no requirieron el trasplante. La sobrevida, tanto al año como a los 5 años, es similar a los que se ha visto en todo el mundo. Así que es una causa de trasplante que tiene una buena sobrevida con el mismo, y que es muy importante detectarlos a tiempo y que se derive en forma temprana. Entonces, algo para recalcar siempre es hepatitis aguda grave, comunicarse con el centro de trasplante o derivarlo. Y fulminante sin duda, ya tiene que estar en el centro de trasplante e ingresar en lista inmediatamente. Luego se verá si tiene tratamiento alternativo, pero el paciente debe estar en lista y en el centro de trasplante. ¿Qué pasa con la cirrosis? Y en la cirrosis tenemos dos eh, eh, factores que tenemos que evaluar y que van a determinar si ese paciente necesita estar en lista para trasplante y trasplantarse. No todos los pacientes con cirrosis van a necesitar trasplantarse. Cuando estos no han desarrollado ninguna complicación mayor y que ya la vamos a ver, y en aquellos pacientes que no tienen un deterioro severo de la función hepática. ¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos que va a necesitar un trasplante. Entonces, toda la cirugía del trasplante tiene una morbimortalidad al año. eh, Peritrasplante, digamos. Entonces, si el paciente tiene la posibilidad de sobrevida menor al 90%, el riesgo de morbimortalidad de la cirugía de trasplante es del 10%. Entonces, si su sobrevida sin trasplante es menor al 90%, al año ese paciente debe ser evaluado para trasplante. Ahora vamos a ver por qué. O si presenta complicaciones mayores de la cirrosis. Toda la cirrosis va a estar compensada y en algún momento se va a descompensar si esta no tiene tratamiento. Cuando el paciente no tiene complicaciones, el 91% de los pacientes está vivo a los 5 años. Pero cuando presenta alguna de las complicaciones mayores, fíjense, cuando desarrolla ascitis, la sobrevida cae al 66%. Y si esta es refractaria, es menor al 50%. Y si hay una PBE, si se produce una peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección de ese líquido acítico, cae la sobrevida al 38%. Y cuando se desarrolla insuficiencia renal debido a hipertensión portal, la sobrevida es menor al 10%, pero en semanas. ¿Y qué pasa? También esto es peor si una complicación mayor se desarrolla cuando tenemos insuficiencia hepática. Si un paciente tiene una hemorragia digestiva alta, y en un paciente Child A con buena función hepática, la sobrevida a los 4 años es del 80%. Pero ¿qué pasa si ese paciente ya tiene disfunción hepática? La sobrevida a los 3 años cae al 50%. Y si ya esa disfunción hepática es severa, la sobrevida es del 30% al año. ¿Sí? Por otro lado, esto que hablamos de la disfunción renal en el paciente con hipertensión portal o síndrome hepatorenal o AKI síndrome hepatorenal, como se denomina actualmente, esto es una disfunción del riñón que se cura con el trasplante, o que se revierte con el trasplante. Esto es algo que hoy no se podría hacer, pero esto demostró lo que pasa con el síndrome hepatorenal en un paciente cirrótico. Hicieron una angiografía en un paciente que tenía el síndrome hepatorenal y fíjense, no se puede
evaluar debido a la vasoconstricción de los vasos renales en el paciente que presentaba un síndrome hepatorrenal. Y esto es posterior al trasplante, cuando mejoró el paciente, vuelve a la normalidad. ¿Y cómo se diagnostica? Es un paciente con cirrosis, hipertensión portal y ascitis, que eleva la creatinina en forma igual o mayor a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, o más del 50% del valor basal de creatinina en los últimos 7 días, o del laboratorio más próximo que se conozca. Que no mejora luego de la suspensión con diuréticos y la expansión, en ausencia de shock o exposición a nefrotóxicos, y en ausencia de enfermedad renal primaria. Y estos pacientes requieren tratamiento específico con terlipresina y albúmina hasta la espera del trasplante. ¿Qué pasa si este paciente no se trata? La sobrevida es menor al 10%. Como les dije, desde el 2005 existe el MEL y desde el 2019 el MEL sodio, que agrega el sodio al MEL. Y esto evalúa la función hepática, digamos, perdón, la mortalidad del paciente a los 3 meses. Co- eh, Esto se hace con los valores de creatinina, bilirrubina total, el RIN y el sodio. Y esto es lo que yo les decía. La cirugía tiene sus riesgos y la enfermedad per se tiene sus riesgos también. Cuando el riesgo de la enfermedad es mayor al riesgo quirúrgico, ese paciente debe ser trasplantado. Y esto pasa cuando supera los 14 puntos de MEL. Como vemos acá, un paciente con un MEL de 6 a 14 va a vivir más sin trasplante que con trasplante, pero esto se revierte cuando ya supera el 15. Y ni hablemos cuando los pacientes tienen más de 20 y más de 30 de MEL. Es por eso que la función hepática es, el paciente con disfunción hepática debe ser evaluado para trasplante e ingresar en lista. O, como recién vimos, que debe presentar alguna complicación mayor. Y esto es otra cosa, paciente con más de, que debemos tener presente, paciente con 15 o más de ml o pacientes que desarrollaron alguna complicación mayor, esos pacientes deben ser derivados a un centro de trasplante. Hay otras cosas, digamos, puede que no deterioran el MEL, pero tienen y no tienen prioridad con eso, con el MEL, pero tienen complicaciones severas, como es la citis refractaria, la PBE, la encefalopatía, el prurito intratable, la colangitis a repetición. Y para eso existen las excepciones al MEL. Cuando presentan los pacientes alguna complicación de este tipo que no deteriora la función hepática, estos pacientes se solicita al INCUCAI que se les dé un puntaje especial debido a que no van a deteriorar nunca la función hepática, pero su sobrevida está disminuida por las complicaciones. Y después hay otras complicaciones que también hay que tener en cuenta y que son de indicación de trasplante y que deben ser derivadas a un centro de trasplante. El síndrome hepatopulmonar, que muchas veces no vamos a tener un deterioro de la función hepática, pero es un paciente que presenta hipoxemia o un gradiente alveolo arterial mayor a 15 milímetros de mercurio, con test de burbujas en el ecocardiograma y que presenta disnea, platimnea, ortodeoxia, cianosis, dedos en palillo de tambor, telangiectasia y Spiral. Estos pacientes lo vamos a ver en paciente cirrótico que tiene hipertensión portal y que presenta una oximetría de pulso menor al 96%. Ese paciente se le debe hacer gasometría arterial y estos pacientes, si tienen una presión arterial de oxígeno menor a 80 miligramos, hay que hacerle ecocardiograma y si presenta el test de burbuja hay que derivarlo a un centro de trasplante. ¿Por qué? Porque la sobrevida sin trasplante a los 5 años es del 23%, mientras que con trasplante es superior al 76% a los 5 años.
Otra es la hipertensión portopulmonar, está confirmada por ecocardiograma Doppler. Cuando el paciente presenta una media de la arteria pulmonar mayor a 25, cuando es mayor a 35 ya es moderada y debe responder al tratamiento, y si es mayor a 45, ese paciente, si no mejora con el tratamiento, está contraindicado para trasplante. La hipertensión portopulmonar es otra indicación también de trasplante y que debe ser derivado para su evaluación en un centro de trasplante. ¿Qué pasa con algunas etiologías en las cuales podemos eh, em, darles un tratamiento alternativo y con esto eh, tal vez hasta no requerir un trasplante? La hepatitis C, la cirrosis por alcohol, la hepatitis B, las enfermedades autoinmunes y la enfermedad de Wilson. Nosotros fuimos testigos de cómo se curó una enfermedad, y esta es la hepatitis C. Antes, en los años 90, se les daba tratamiento y ellos tenían una posibilidad del 2 al 7% de respuesta. Hoy los tratamientos son cercanos al 100% de cura de hepatitis C. Y esto hace que estos pacientes disminuyan la mortalidad y en un 78% y disminuyan el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma, hasta en un 83%. La cirrosis alcohólica es otra causa que puede mejorar con la abstinencia. El tratamiento de la cirrosis alcohólica es la abstinencia. Y se puso arbitrariamente desde hace muchos años la regla de los 6 meses. ¿Por qué? Porque para evaluar dos cosas. Por un lado, la cirrosis por alcohol puede compensarse con la abstinencia y hasta no necesitar un trasplante. Transformarse de un paciente con cirrosis descompensada a un paciente con cirrosis compensada, con función hepática normal y no requerir el trasplante por muchos años. Eso puede pasar. Y lo segundo que evaluamos es la adherencia al tratamiento. Si el paciente puede mantenerse abstinente por ese periodo de tiempo, ese paciente, si no mejora su función hepática, pero sí comprobamos que está abstinente, este paciente es candidato a trasplante, porque es capaz de vivir sin consumir alcohol. Porque cuando se presentan estas cirrosis alcohólicas descompensadas, en realidad no consumen alcohol porque no pueden. Pero cuando se compensan, empiezan de nuevo con el consumo de alcohol. Entonces, eso es la regla de los 6 meses. ¿Se cumple? No. Si el paciente vemos que tiene una familia continente, que psicológicamente va a cumplir con la abstinencia, pero han pasado 3 meses y el paciente sigue con una función hepática muy mala o empeorando, ese paciente ingresa en lista y lo trasplantamos. Y otra causa es la hepatitis alcohólica. Estos pacientes, una emergencia, y si no responden al tratamiento con corticoides, estos pacientes deben ser trasplantados. Sin duda que eh, en ellos evaluamos la familia, que sea una familia continente que lo va a acompañar, y vemos también su evaluación psicológica y poder evaluar si ese paciente, aunque podemos equivocarnos, si va a poder luego ser abstinente posterior al trasplante. Lamentablemente, el riesgo de recidiva de los pacientes con hepatitis alcohólica es del 50%. Las hepatitis autoinmunes, si se les inicia el tratamiento con prednisona, eso algunos tienen indicación, pueden mejorar. La hepatitis B, por supuesto, con los antivirales pueden mejorar y no requerir un trasplante. Y lo mismo la enfermedad de Wilson, que es por el depósito de cobre, con la D-penicillamina puede mejorar y no requerir trasplante. Los tumores, el principal es el hepatocarcinoma, que con ciertos criterios que denominados de Milán, que esto es un tumor menor a 5 centímetros, igual o menor a 5 centímetros, o hasta 3 tumores menor a 3 centímetros, estos pacientes tienen una sobrevida igual a los que se trasplantan por
otras causas no tumorales. Desde hace años ya se está buscando a ver si se puede expandir estos criterios. En la Argentina continuamos con los mismos, pero sí se permite a aquellos tumores que sean mayores a los que recién dijimos, eh, hacerles tratamientos puentes para disminuir su tamaño y poder cumplir con los criterios de Milán que acabo de contarles y que así puedan ser trasplantados. También están estos criterios expandidos que combinan el tamaño, el número tumoral y la alfa-fetoproteína que se utilizan en otros países, como es en Francia, pero acá en la Argentina no se indicó y continuamos con los mismos primeros criterios de Milán. Existe una nueva era en cuanto a trasplante en tumores no hepatocarcinomas, en el trasplante hepático, y un tumor que antes era contraindicación, como es el colangiocarcinoma, hoy, si cumple ciertos criterios, es trasplantable. Y lo mismo pasa con metástasis de cáncer colorectal, que con ciertos criterios también hoy son pacientes candidatos a trasplante hepático. Pero no todos los pacientes que tienen cirrosis se tienen que trasplantar, como dijimos, si no tienen todavía deterioro de la función hepática ni ninguna complicación, no tienen indicación de trasplante. Puede haber razones técnicas, como es, por ejemplo, una trombosis de Gerdel 4, que es una trombosis total del eje mesentérico portal. Esos pacientes deberían tener indicación de trasplante multivisceral, no solamente hepático, y muchos de ellos no llegan a esto, digamos, por sus complicaciones. Y la otra, digamos, es la negativa del paciente, un alto riesgo psicosocial, como vimos, por ejemplo, con consumo activo de alcohol o consumo de drogas ilícitas. Esos pacientes están contraindicados para trasplante. Pero hay otras contraindicaciones que pueden ser transitorias. Por ejemplo, otros tumores que no han sido tratados se pueden tratar, como por ejemplo cáncer de riñón a células claras, si este se extirpa y no tiene, se extirpa completamente y no tiene criterios de invasividad, estos pacientes no tienen contraindicación para trasplantarse hepático, así que se pueden trasplantar. Si los con infección activa, pero si esta se trata, el paciente se mantiene estable, está controlada la infección, estos pacientes se trasplantan. Enfermedad cardíaca, por ejemplo, si el paciente tiene obstrucción de coronarias y estos pacientes podemos tratarla, solucionamos su coronariopatía, tiene buena función cardíaca, estos pacientes se vuelven candidatos a trasplante. La obesidad mórbida es un problema. Estos pacientes tienen muchísimas complicaciones infecciosas en el post-trasplante, que tanto que llega a ser una contraindicación cuando son obesos mórbidos. En algunos pacientes se intenta, en aquellos que se puede, una cirugía bariátrica previa, y si no se puede previamente por la enfermedad hepática, realizarla en forma conjunta en el trasplante o posterior, y con esto poder bajar tratar de mejorar su obesidad, ya que las complicaciones posteriores son gravísimas. El HIV como enfermedad marcadora es una contraindicación, eh, pero tratado, este paciente se vuelve candidato a trasplante. Ahora ya ya supe qué se hace con estos pacientes, se hace la evaluación con una anamnesis correcta de estos pacientes. Esto es todo lo que evaluamos nosotros en 3 días y a veces en menos, de acuerdo a la necesidad o a la urgencia del paciente, para la evaluación pretrasplante. Laboratorio pedimos todo lo general, lo infectológico. Hacemos una evaluación gastroenterológica completa con videoendoscopía alta. Esto lo hacemos por
Tres razones. Una, descartar enfermedad tumoral, tratamiento de las varices esofágicas y evaluar que no tengan una úlcera, ya que estos pacientes en la cirugía van a recibir tanto el estrés de la cirugía como 1 gramo de solumedrol en la fase anhepática, y eso va a hacer que si existe una úlceras no tratadas, sea un desastre en la cirugía. El screening de hepatocarcinoma en los pacientes, Doppler hepático, tomografía, colangioresonancia en aquellos que los requieran. Una buena evaluación neumonológica, cardiológica, de acuerdo a la edad, cada uno va a tener y a sus riesgos cardiovasculares y antecedentes, va a ser la complejidad con la cual nosotros vamos a evaluar a estos pacientes. En pacientes jóvenes sin antecedentes, un paciente de 20 y pico de años, no le vamos a hacer más que un ecocardiograma. Pero un paciente con diabetes mayor de 60 años, estos pacientes hasta requieren cateterismo cardíaco. Una buena evaluación nefrológica, porque hay algunos pacientes que hasta necesitan un doble trasplante hepatorrenal, y, por supuesto, detección temprana de enfermedad oncológica de acuerdo a, tanto general como de acuerdo al sexo. Entonces, cuando tengo en la cabeza un paciente con enfermedad aguda, severa o crónica, y debo pensar si derivo o no un paciente, acordarse hepatitis aguda grave, de acuerdo a si estamos lejos o no, pero lo mejor es siempre derivarlo. La falla hepática fulminante no tiene ninguna duda sobre la necesidad de derivación. Los pacientes con un MEL sodio mayor a 14 o que presentan complicaciones mayores o mala calidad de vida, tumores hepáticos, todos. Dejemos que el centro de trasplante evalúe si ese paciente luego es candidato o no, pero derivarlos. Enfermedades congénitas y metabólicas del hígado, como son, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, la amiloidosis familiar portuguesa, la glucogenosis tipo 1A, y otras como es la poliquistosis hepática o hepatorrenal. Siempre debemos conocer las indicaciones y el momento ideal para derivar al paciente, para mejorar los resultados del trasplante, y tener que el paciente tenga equidad a la accesibilidad del trasplante, disminuir su mortalidad en lista de espera, accesibilidad al trasplante en mejores condiciones y así lograr una mejor sobrevida en el post-trasplante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espectacular, espectacular, Doc. Muy, muy práctico. ¿Me escuchan ahí? Muy, muy práctico. La verdad es que hay conceptos muy interesantes que hoy tenemos que tener en cuenta, lo que usted mencionaba, de la alerta, en primer lugar, la pronta derivación del paciente. No sé, Silvana, si quieres hacer algún comentario. Yo No, tengo creo que después unas inquietudes. gracias, Gabriel. Creo que bien claro y en muy poquito tiempo pudo resumir conceptos prácticos. Creo que debe quedar claro que el trasplante hoy es una opción. Nosotros en nuestra formación primaria, cuando hacíamos clínica médica, con experiencia con el doctor Abayay, estos pacientes se nos morían en un servicio de clínica médica o con la hemorragia digestiva, con la insuficiencia hepática o el mismo paciente con una hepatitis alcohólica y no teníamos la opción del trasplante. Entonces, hoy que quede claro que el trasplante salva vidas, pero que les cambia y que la idea del trasplante es que ese paciente se inserte nuevamente, como dijo el doctor bien claro, a su actividad diaria. O sea, si nosotros trasplantamos un paciente porque lo queremos que vuelva a sus actividades, no es una indicación para un paciente o porque lo incapacita o porque lo inhabilita, sino al contrario, es para volverlo a las actividades diarias. Y creo que es una muy, pero buena opción y eso que hoy estamos hablando de trasplante y esto se hace hace más de 25 años, pero que creo que a la audiencia le debe quedar claro que tener esta herramienta
Segundo, no tener miedo a la consulta y a una derivación temprana. Es preferible que este paciente esté antes en el centro de trasplante y que no llegue a trasplantarse a que lo enviemos tarde y obviamente se trasplante o un paciente muy complicado o un paciente que directamente no pueda ni ser evaluado porque nosotros lo hemos derivado tarde. Así que es bueno que lo sepamos. Y otra consideración, y quería preguntarle a Gabriel, nosotros hace más de 12 años, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la formación en Buenos Aires, un poco más, llegar a un paciente, una emergencia nacional en el caso del hígado, uno reportaba a este paciente al INCUCAI y a los minutos, bueno, después vos si querés mencionar, Gabriel, las tres emergencias que existen en trasplante de hígado, pero si vos le hablabas al INCUCAI y le decías que ponías un paciente en emergencia nacional, el órgano venía en forma inmediata, ¿sí? A la hora, nosotros estábamos trasplantando. Hoy, con lo que mostró el doctor, cómo disminuyó la tasa de donación, pero aumentamos por eso la lista de espera. ¿Cuál es tu opinión respecto a la baja en la donación actual en la Argentina? ¿Tiene que ver con baja publicidad, baja capacitación o a qué vos podés atribuir? Y eso que desde el 2018 existe la ley Justina, todos deben saber a qué se hace referencia, pero que tendríamos una disponibilidad mayor de donantes, pero tampoco con eso hemos alcanzado la media para el trasplante en la Argentina en general, no solo el hígado, ¿no? Y creo que hay muchos factores tanto que hay muchos que que van mejorando, ¿no? Por ejemplo, el coordinador hospitalario, eso a mí me parece que es fundamental, que haya coordinadores hospitalarios bien pagos. ¿M? Eso es algo que sé que tiene que haber, y que estén siempre atentos, digamos, a la aparición de algún donante, un posible donante en cada hospital principal de cada provincia, y acá en Buenos Aires, por ejemplo, en todos los grandes hospitales debería haber. Eso es fundamental, por un lado. Lo segundo, eh, creo que eso es un momento muy difícil en el cual cuando hay un familiar que fallece, que se discuta en ese momento si es donante o no, ¿no? Es un momento muy duro, y hasta la ley Justina en ese momento mejoró la tasa de donación, pero luego cayó a lo mismo. Eh, y cuando uno accede a la familia en ese momento para la donación de órganos, muchos pueden reaccionar en forma, reaccionar de mala manera o no querer, y también se respeta en ese momento, porque es algo durísimo, digamos, pensar en la donación cuando se me acaba de morir un familiar, ¿no? Entonces creo que es muy importante que toda la comunidad, no solamente desde el INCUCAI o de los centros de trasplante, yo eso lo hago con cada uno de los pacientes que tengo en la consulta, ¿no? Hay que charlarlo en familia. Todos tenemos más posibilidades de necesitar un trasplante que de ser donante. Entonces, hay que charlar en la familia para que en el momento que ocurre una desgracia en la familia, eso no exista ninguna duda. Ya se charló, ya se sabe la decisión del paciente, del donante, digamos. Entonces, hay que charlar sobre eso. Lo otro es comunicar más los resultados, de cómo va el trasplante en la Argentina, de lo que se hace. Creo que eso es fundamental. Eh, las publicidades, hay algo, mejora en el momento, pero después no pasa Baja. nada. ¿M? Baja. Ya se ha visto que no sirve. Esto de muchas veces cuando sale uno a pedir por tal, en ese momento puede ser que haya un mínimo repunte de las donaciones, pero luego vuelve a caer. No se ha visto eficacia en eso. Sí, tal vez en mejorar la comunicación, creo, de las donaciones
y de los trasplantes en Argentina. Yo creo que hay una parte, como dijiste, lo que es familiar y después prima mucho lo social, ¿no? Cada lugar, la idiosincrasia de los pueblos, de las ciudades, de los lugares. Y otra cosa que creo que todavía no estamos fallando es en la educación en el equipo de salud. Todavía eso como que falla mucho porque te debe pasar o me pasa a mí, que nosotros hemos sido formados en trasplante, que en el caso de la cirrosis que lo mencionaste, hay muchos casos en los que cirrosis no se descompensa hasta un cierto tiempo y en ese tiempo fue tratado por un médico generalista, fue tratado por un clínico, fue tratado por un gastroenterólogo y nunca le mencionó el trasplante o la posibilidad. Entonces de pronto tenés ese paciente que en la primera consulta ya tenés que irle avisando porque vos lo estás viendo descompensado o no solo descompensado, sino con alguna complicación mayor y tenés que empezar a hablar del trasplante probable. Entonces creo que la educación en el equipo de salud debemos hablar más de trasplante. Hoy no sucede en ciudades como esta, por ejemplo, donde te están haciendo interconsultas para saber si siguen o si le bajan un pulgar a un paciente cirrótico por hepatitis C o a un paciente, como mencionaste bien, por alcohol, que antes era una negativa o una contraindicación absoluta y hoy se puede trasplantar. En el caso de los tumores, entonces creo que hay que tratar estos módulos son muy importantes, creo que tiene que haber hablar más en el pregrado, o sea, los que forman en las universidades, y eso me parece que es importante que haya algo que se hable de trasplante porque debe quedar claro que es una alternativa a la curación de la gente, ¿no? No estamos hablando de puentes hacia nada o hacia mejoría, sino el trasplante te cura. Y creo que eso es muy importante. Totalmente, totalmente. Ah, En la formación médica existe como se nombra como tratamiento, pero no debería ser una materia el trasplante. Totalmente. antes de leer una pregunta del público, quería que nos cuente, doctor Gabriel, usted recién nos mencionó cómo era la puesta a punto de un paciente que es remitido a un centro de trasplante, todas las pruebas, serologías, estudios por imágenes, se descarta todo. Vamos a suponer que se trata de un paciente que no tiene la necesidad inminente del trasplante, pero como dijo la doctora Ocampo, fue oportunamente derivado. Quisiera que nos cuente cómo es la vida de ese paciente, es decir, ya sabe que está quizás en la lista de espera, a lo mejor vuelve a su ciudad de origen y ese paciente puede hacer un monitoreo de a ver cómo va la dinámica. ¿Nos puede contar un poco esto que es muy interesante y que por ahí no todos lo conocemos? Sí, cuando el paciente tiene una muy buena función hepática, ese es el paciente que vos me estás contando en esto, o sea, el paciente fue evaluado, se le hizo la evaluación y se vio que el paciente tiene una cirrosis compensada. Entonces puede hacer los controles cada 6 meses. ¿Sí? Todo va a depender del MEL sodio, siempre. El MEL sodio es lo que nos dice cada cuánto debe ser. Pero, por ejemplo, supongamos que tiene una cirrosis bien compensada, 6 de MEL. Ese paciente, todo paciente cirrótico tiene un riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma del 1,5 al 3% anual. Entonces, ese paciente debe hacer controles semestrales, que lo puede hacer en el centro de trasplante. Y si hay alguien que está capacitado y tenemos buenas imágenes, sobre todo un buen ecografista. Tiene que ser un ecografista formado en hígado. A ese paciente hay que hacer la ecografía y laboratorio. Con alfa-fetoproteína, en la Argentina utilizamos la alfa-fetoproteína y hay que hacer el screening de hepatocarcinoma en forma semestral. O sea, ecografía con un ecografista avesado en hígado y laboratorio con alfa-fetoproteína. Con el laboratorio general, evaluamos que continúe con la misma función hepática. La alfa-fetoproteína, si se eleva, hay que hacer imágenes contrastadas dinámicas. Esto es una tomografía trifásica o una resonancia dinámica con gadolínea para descartar que no haya desarrollo de hepatocarcinoma. ¿Mm? Eh, y así, bueno, eso sería el control y mantenerse constantemente en contacto con el centro de trasplante. Eso se puede hacer semestralmente, digamos también, una visita al centro de trasplante o no.
Eh, si está totalmente compensado el paciente y se puede hacer los controles en su ciudad de origen. Pero normalmente nosotros lo citamos en forma semestral y porque hacemos la renovación en la lista de espera. Mandamos el laboratorio al INCUCAI y con eso mantenemos en lista si es necesario. Bien. Aquí tenemos una pregunta del público. ¿Cómo debe controlar el post-trasplante el médico clínico en su lugar de origen? ¿Y cuáles son las alertas que debemos tener para derivarlo al control en el centro de trasplante? Es decir, un Excelente, paciente que ya fue trasplantado, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico clínico? excelente. Em, lo ideal sería, bueno, primero un laboratorio común. La forma de manifestarse del hígado es a través del laboratorio. De esa manera es como se manifiesta. Va a ser lo principal? Y la alteración de las transaminasas, la alteración de la FAL, la alteración de la gamma-glutamil transpeptidasa o el aumento de la bilirrubina. Esas son las primeras manifestaciones. Después va a caer el QUIC y después va a ser un desastre si no pasa nada, ¿no? Pero la primera manifestación, inmediatamente ahí, si tenemos elevación de las enzimas, comunicación con el centro de trasplante y por ahí derivación para la necesidad de biopsia. Si el paciente está bien, nos quedamos tranquilos. Lo ideal que recién decía era tener dosaje de drogas inmunosupresoras. Si eso se tiene en el lugar de control, es ideal, ¿sí? Porque cada tiempo de trasplante necesita su nivel de dosaje en sangre de inmunosupresor. Y ecografía, también en forma periódica, depende también esto del momento del trasplante. Sin duda que en un trasplante reciente es mejor los controles en el centro de trasplante siempre. ¿Por qué? Porque ahí se producen las complicaciones más severas. Después, más adelante, y en el control ya crónico, digamos, de eso ya no hay problema. Se hacen los controles y si hay alguna alteración se envía al centro. Entonces, ecografía, laboratorio general y dosaje de drogas inmunosupresoras. Y con eso mantenerse en contacto constante con el centro de trasplante. Eh, Eso, perdón, ahí la dejo, doctora. Eso debería quedar claro, porque hoy existe todavía el temor a recibir o a ver un paciente trasplantado. No estoy hablando solo del hepático, sino de todo. Llega un paciente trasplantado a una guardia, porque suele pasar que te llaman o te dice después el paciente no me quisieron ver, no me quisieron recetar, pero se torna más por el temor. Entonces, miren lo importante que es que esta charla llegue a muchos lugares donde están los médicos quizás que no están formados en trasplantes, que no hay que tener temor, al contrario, hay que atenderlo, o sea, los deben recibir estos pacientes y como dijo Gabriel, inmediatamente ese paciente generalmente tiene el contacto con el centro de trasplante, con el médico que lo viene siguiendo y por suerte estos médicos son accesibles al contacto y todo, entonces inmediatamente dan la devolución de qué hacer para que ese paciente sea contenido al menos las primeras horas en su lugar de origen y de acuerdo a la evolución pueda ser derivado si lo requiere, porque a veces se resuelve en su lugar. Totalmente. Y hay algo que también los pacientes lo hacen, ojo, ¿eh? Soy trasplantado, es la primero que pone, ¿eh? Sí, Entonces es, soy trasplantado, danger. sí, Y sí, ya cuando empezás así, cualquier médico que no ya, está acostumbrado a trasplante sí, va a decir, bueno, anda a tu centro de trasplante que te digan que derivación. Nada, totalmente. para las cosas comunes, si necesita un antibiótico, hay que dárselo. No hay que tener ningún miedo. Eh, lo único que hay que tener cuidado es con ciertos, por eso es bueno la comunicación. Por ejemplo, tiene una infección unguial micótica y le quieren dar fluconazol, el fluconazol interviene con algunos inmunosupresores. Entonces va a elevar muchísimo el dosaje de inmunosupresor. Entonces, en eso hay que tener control. Pero para infecciones comunes, ningún problema. Se tiene que extraer una muela normal.
como si no estuviera trasplantado. Hay que darle, se fracturó lamentablemente, normal. Hay que hacerle algo o hay que operarlo, normal. Tuvo una apendicitis, normal se trata. El paciente es un paciente normal que recibe inmunosupresión. Hay que tener mínimos cuidados y hay que estar constantemente, digamos, nada más en control con el centro de trasplante y avisarle para que el centro de trasplante haga las modificaciones en la inmunosupresión o indicarle los cuidados de cada paciente porque conocen toda su historia, entonces que requiera ese paciente en particular. Pero después no hay que tenerle miedo, ni a este aviso del paciente que lo primero que dice soy trasplantado. ¿Mm? Hay que atenderlos. Exacto, normalmente. Tal cual. Ahí tenemos otra pregunta del público que dice, Y si de ¿podemos... pronto, doctora Nader, que está hace rato queriendo Ah, hablar. la doctora Primero Nader, felicitarlo al doctor y hacerle un comentario. perdón. Cuando usted habla del cirrosis alcohólica, habla Sí, del contexto socioeconómico. Entonces, sí, mi inquietud es que esto también se trabaja en forma multidisciplinaria, o sea, con totalmente. psicólogos, con la familia, porque hay familias de alcohólicos, o sea, usted Sí, le puede decir, absténgase, pero está al lado de uno que toma. Y la sí, otra pregunta, es, usted dijo 6 meses de abstinencia para ir, ser mejor candidato al trasplante. Vamos a suponer que lleva 4 meses de abstinencia, pero se empeoran los marcadores. Eso lo puede apurar al trasplante también. sí, Digo, totalmente. Sin duda que lo principal, digamos, como lo había comentado, el tratamiento multidisciplinario es fundamental en el paciente. mm. En realidad es fundamental en el paciente que va a recibir un trasplante. Pero en el paciente alcohólico es mayor todavía esto. Y es fundamental la familia, ¿sí? Es fundamental psicólogo, psiquiatra, eh, que esté, digamos, que este paciente esté contenido y que gracias a eso sea un buen candidato. ¿Sí? Y lo segundo que usted dijo es, sin dudas, ¿sí? Paciente que nosotros vemos que está abstinente, pero deteriora, y ya hicimos la evaluación familiar, psicológica, todo lo demás. El paciente cumple con los controles, hace todo, pero deteriora su función hepática. Ese paciente hay que trasplantarlo, aunque no cumple los 6 meses. Los 6 meses es una regla que se puso arbitrariamente, pero que en realidad lo que hay que pensar es en el paciente. ¿Sí? Y usted No dijo cumplió. también, en Sí, el tema hepatocarcinoma, habló de sí, puente. El bien. puente, de tipo arterial, vascular, de ese No, no, sistema. no. Esto da también para otra charla, cuando quiera Ah, la doy, bueno. eso. Pero tratamiento puente es todo paciente que tenga un hepatocarcinoma. Se dice que el hepatocarcinoma duplica su tamaño a los 6 meses, eso es en teoría. Si el paciente tiene una muy buena función hepática y se dan ciertas características, como por ejemplo que es grupo cero, la mayoría de la lista son grupo cero, entonces van a estar más tiempo en lista. Ese paciente debería recibir un tratamiento mientras está en lista de espera. Eso es el tratamiento puente, como puente al trasplante. ¿Mm? A eso me referí. Bien, Gracias. bueno, perdón, doctora Nader. Paso a la pregunta del Sí, público, de los oyentes. ¿Podemos afirmar que han disminuido los donantes de trasplante hepático por disminución también de muertes encefálicas por mejora en la seguridad vial y cuidados intensivos? bien. La pregunta rápida es no. La respuesta rápida es no. No. Bien. Lamentablemente, no sé de dónde será, de qué lugar es quien hace el No doctor que hace tengo la acá, pregunta. es el doctor Eh, Oscar Benítez, pero no sí, tengo, y responde bien. ahí en el chat, a lo mejor vemos. De Río De Gallegos. Bueno, probablemente en Río Gallegos se estén implementando mejores controles y hayan disminuido los traumatismos cráneoencefálicos graves por accidentes de tránsito. Lamentablemente acá no. Acá se sigue viendo y es un desastre.
Lo que ya no ocurre en otros, por ejemplo, España. España no tiene más accidentes de tránsito, digamos. O sea, son poquitos los donantes por jóvenes por accidentes de tránsito. La mayoría son donantes de más de 60 años, diabéticos, con hígado graso. Entonces ya se utilizan lo que nosotros llamamos marginales o con criterios de marginalidad. Acá, lamentablemente, todavía estamos usando 17 años con traumatismo cráneoencefálico, 20 años con traumatismo cráneoencefálico por accidente. ¿Sí? Así que en la generalidad no. Y si lo han hecho en Río Gallego, los felicito realmente, porque eso es lo que debería pasar, que no, que disminuyan los donantes jóvenes porque se cumplen las leyes de tránsito, porque se obliga a cumplir las leyes de tránsito, y porque todo esto hace que mejore la calidad de vida y, digamos, la protección de la población. Acá no lo estamos viendo y no es lo que está pasando. Acá una anécdota, nosotros hace más de 8 años se hizo no me va a salir la palabra, pero una ordenanza que era la 840. Entonces eso fue después de varios accidentes y fue a través de la muerte una persona que atropelló a un paciente alcoholizado. Ahí se crea esa ordenanza y en ese año se hace un estudio donde disminuye los accidentes en la vía pública, con menor consecuencia, por supuesto, en los fallecidos, atrás del control, porque se cobraba una multa muy alta y directamente iban presos los que manejaban alcoholizados. Y se hizo un trabajo, lo hicieron los neurocirujanos, y bueno, había descendido. Y bueno, obviamente, como todo, lamentablemente acá, no duró, aunque era bastante drástico, pero bueno, es donde hubo la verdad que una mejoría y ya hace bastantes años eso se liberó y bueno, hoy lamentablemente los accidentes de tránsito en nuestra ciudad existen un montón y eso ha hecho que no solamente la muerte encefálica que derivarían los donantes, sino la incapacidad con la que queda la mayoría de los que se accidentan, ¿no? Chicos jóvenes, como dijo el doctor, 17, 20 años, 25 y lamentablemente la mayoría alcoholizada. Así que si se pudo hacer, habría que copiar. Para sumarle a eso, me acuerdo de cuando yo hice terapia intensiva ahí en La Rioja, eh, el, yo hacía la carga, porque había un trabajo de traumatismo cráneoencefálico grave a nivel país. Y lamentablemente teníamos más traumatismo cráneoencefálico grave en La Rioja por millón de habitantes que Buenos Aires. Éramos número uno en el país en cuanto a accidentes por población, ¿no? Era tremendo. Tremendo. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. No sé si alguien tiene algún otro comentario. No encuentro acá en nuestros En el chat oyentes. En hay el chat. muchos saludos y felicitaciones para el Sí. doctor por su excelente charla. Para todos hay algo que yo les había comentado a los organizadores antes, pero te lo repito para todos. Nosotros ahora vamos a abrir la convocatoria Fellowship en Hepatología y Trasplante Hepático en nuestro centro, así que todo el que después les Bien, voy a pasar, digamos, los datos, si lo quieren, pero vamos, nuestra idea es formar a un hepatólogo o hepatóloga en hepatología y trasplante hepático, y para que vuelva a su provincia, o se quede con nosotros, no lo sabemos, pero la ideal es que vuelva a su provincia a poder ejercer la hepatología, ¿sí? Que hay muchos lugares que hace falta. A formar Excelente. gente. Y me parece, doctor, fue su comentario sobre que en todos los centros debe haber gente capacitada en todas las terapias para procuración. iniciar este tema. Sí, sí, para procuración es muy importante porque creo que todas las terapias intensivas son posibles candidatas para donantes. Totalmente.
tenemos que aprovechar, creo que todas las oportunidades. Y sí, sin duda, no es el momento más adecuado la muerte de un familiar, la pérdida de un familiar, pero hay que hablarlo, hay que comunicarse Totalmente, durante todo el periodo de internación y la familia, cuando cuando la comunicación es fluida y como corresponde, se logra. Hay que salvar otras vidas, así que me parece que es muy importante. totalmente. El concepto de muerte cerebral es muy difícil de explicar. Entonces, el hecho de que vean el monitor que estén conectado a un respirador, para ellos todavía es que está vivo, digamos. Una chance. Eh, Exacto. Eso es muy difícil de explicarlo en ese momento, y a veces es muy duro, ¿no? Y encima hoy me mandaron, digamos, en el grupo, tenemos un grupo de todos los trasplantólogos de la Argentina, y mandaban un video de una película que yo no la vi, pero vi este corto, en donde Julieta Díaz, creo que era la protagonista, le informa a la médica que su familiar tiene muerte cerebral, aunque todavía está viva. Eso fue el término. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que ya, no, entonces tiene oportunidad de salir. Todavía está viva, aunque tiene muerte cerebral. Eso era 2 veces lo dijeron. En una película que lo ve mucha gente. Entonces, eso perturba la donación, y destruye el trabajo de mucho tiempo. Así que bueno, hay mucho para educar, ¿no? En todo eso. Creo que Y ahí todo. hacer hincapié, Gabriel, que el Sintra, que es el sistema del INCUCAI, para que todos sepan que es o sea, un ente regulador muy, muy correcto, muy confiable, o sea, que ingresa a la lista de espera quien realmente lo necesita, muy bien fiscalizado, el paciente sabe que está en lista de espera, se lo comunican y puede seguir su proceso de donación en caso de que así fuese. Si el órgano fue rechazado por el equipo, el paciente lo puede saber, o sea, está todo muy bien claro, o sea, está todo claro, para que no haya poder a duda de que en la Argentina hay tráfico de órganos, ni mucho menos, o sea, está muy, muy claro el sistema en el INCUCA y eso creo que es una oportunidad para aclararlo porque es importante. Sí, sí, acá nos conocemos todos. Se necesita una infraestructura muy importante para poder hacer trasplante. Así que, y como les digo, nos conocemos todos. Todos sabemos lo que hacen los otros trasplantólogos. ¿Sí? Así que Argentina es un país muy seguro, donde todo es claro, que es ejemplo a nivel mundial en cuanto a su ley de trasplante, entonces, de las cuales muchos se han copiado de la ley argentina, así que en eso tenemos que enorgullecernos. Así es. Bueno, creo que no hay más preguntas. Hay aquí Hay uno acá de que la recuerdan el doctora nombre Gómez, creo, que dice si la- se hace con donante vivo. Sí, hay con donante vivo. En el mundo se hace cada vez más. En la Argentina hubo un pico y luego bajó mucho, pero ahora está de nuevo se hacen más porque, eh, digamos, por la escasez de donantes. ¿Sí? Entonces, no debería haber, pero sí se hace, digamos. Deberíamos tener donantes cadavéricos, para que todos puedan acceder, pero se están haciendo por esto, por la escasez de órganos. ¿Sí? Se hace cada vez más donante vivo en el mundo y acá en la Argentina también. Bueno, Perfecto. mis felicitaciones y agradecimientos para el doctor Gabriela Vallay y les dejamos a las doctoras de La Rioja que hagan cierre de su módulo. Bueno, doctor Ocampo. Bueno, pasó todo muy rápido, ¿no? La verdad que primero agradecerles y que hayan pensado en el hígado, y esto sea una aproximación y que esperemos que haya muchos módulos más.
Así que gracias a los disertantes y bueno, gracias al doctor Abayay, que para mí fue un cierre de lujo. Así que gracias a todos los consejos y gracias, doctora Karam, por haber pensado en mí y yo en el resto. Gracias, un abrazo a cada uno. Muchísimas gracias. Me Muchísimas sumo. gracias a todos y felicitaciones por todo el curso. La verdad que sé quienes han dado las otras charlas y son excelentes. ¿M? Son colegas a los cuales, digamos, yo aprecio mucho y admiro, así que los felicito por todo el curso, que síganlo haciendo, cuenten conmigo para lo que necesiten y muchas gracias. Bien, bueno, buenas noches. La verdad es que así damos por finalizado este módulo de Pato. Insisto en el agradecimiento a nuestro disertante de hoy para cerrar este módulo, a Silvana, a los coordinadores de todas las provincias, y creo que hemos cumplido el objetivo de acercar genuinamente el hígado al clínico general, porque tanto el doctor hoy como todos los disertantes nos han brindado clases que han sido clases, talleres de aplicación práctica, ¿sí? Para los que estamos en el día a día, en la trinchera, en el consultorio, así que más que satisfechos. Bueno, les agradecemos y atentos que viene el examen de este módulo, de esta clase, quiero decir. Y bueno, esperamos que todos hayan podido aprovechar realmente esto que con mucho empeño y gracias a la colaboración de nuestros disertantes es posible. Una vez más, agradecimiento a todos ellos, ¿sí? Sí, Gracias. agradecemos a todos. Uy, perdón, doctora. Y No, Lore. no, No, agradecer esencialmente porque todo esto, siempre yo digo, es hecho a pulmón, es la reunión de un montón de voluntades y de conocimientos que es muy importante y que podamos llegar a cada rinconcito, como decías, Aida, a cada rinconcito del país es maravilloso. Y que podamos aportar un poquito para todos los que estamos más alejados de los grandes centros. Y tener el contacto y la posibilidad de que cada uno de ellos dejen un contacto, un mail para que podamos consultarlos y tener una respuesta de excelencia. Agradecemos Ahí a les todos. dejo mi contacto para que lo tengan, así. Ah, bueno. Genial. Saludamos a todos. Buenas noches. Que tengan Muchas un gracias, doctor. Buenas noches. hermoso descanso. Chao, chao, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias a todos.